Bueno, pues buenos días, estimados compañeros. Hoy es sábado 21 de enero del 2023. Son aproximadamente las 8:39 de la mañana. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a esta sesión que llamamos el sexto día. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para estudiar los textos escritos de Freud. Y voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda los pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy abordaremos la lectura o parte de la lectura, un caso de curación por hipnosis. Y a mí me gustaría hacer, si te parece conveniente, hacer ¿cómo se llama? Este es el Discord, esta es mi música. Aquí está, esta es la presentación. Un resumen Sí, de lo que, aquí está, de dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? ok. Porque luego siento que pasó mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos leyendo los primeros trabajos de Freud a una Que etapa. eran como reseñitas, que eran Así es. como trabajos académicos, ¿no? O sea, Así de, es. de la tarea, algo así, ¿no? Como que la tesis o algo así. Ajá, y de repente esos trabajos empiezan a cobrar forma y prácticamente los que nos pone la editorial agrupados son estos Amorrotu, a ese editorial me Ujú, refiero, son estos tres escritos que le llamamos inéditos. Acá están los años en los que se publica. Y ujú. terminamos de leer reseñas del libro de Forel, Tratamiento del Alma, que es para mí un texto muy importante que ahí empieza, Sí, por lo como que menos, es el más importante que hemos leído ahorita, ¿no? O sea, ajá, no que los otros no fueran importantes, pero en aquí el ya mundo se de la ve un... psicología, exacto, Ujú, para nosotros empezamos, exactamente. ajá, que es el tratamiento del alma, después viene un léxico terapéutico, pero prácticamente todo lo que dice en el léxico terapéutico Ujú, lo sacó del tratamiento del alma y de un par de reseñas que por ahí también comentamos. Ahora, ujú, cuando escribió paralelamente o poquito después, escribe un caso de curación sobre hipnosis. ujú, Ya después, aquí se llevó 2 años en ujú. escribirlo y bueno, nosotros estamos parados aquí, ¿no? Así es. Entonces, el léxico terapéutico, que ahí donde explica el método, por Ujú, eso quería regresarme un poco, explica el método de cómo curar o cómo abordar o usar la hipnosis para curar terapia, pues con el objetivo de sanar al alma, ¿no? ujú. Ahora, un caso por curación de hipnosis, aquí nos dice que es una influencia de Breuer. Brogers, sí. Ajá, y bueno, ahí están sus reediciones. Este es muy, muy conocido, por eso lo pongo de otro color. Y aquí es donde estamos, Ujú, en este texto. En nuestra línea de los textos leídos por Freud, estamos en ujú. aquí, ¿no? En la etapa que nosotros denominamos como charconiana. Ahora, Así es. un caso de curación, de 1892 a 1893. Ya habíamos visto el caso, para recordarlo, Freud Ujú, considera este caso como un éxito terapéutico, es decir, si hubo una cura, una sanación. Se ujú, trata de una señora con una perturbación es una alteración. Aquí es una alteración del alma y esta alteración le sucedió 2 veces en diferentes periodos. ujú, Ajá, ahora aquí ya lo había dicho, este es un extracto de Freud, del texto de Freud, y dice que quizás por este caso se pueda comprobar el mecanismo psíquico simple de la perturbación y relacionado con los procesos semejantes del campo de la patología nerviosa. Entonces, esta la dejé aquí porque precisamente lo que vamos más adelante ya habíamos visto la estructura del texto, no me voy a regresar ahí, me ujú. puedo centrar en esto, pero prácticamente aquí ya te está anticipando, ¿no? Hay un Sí. mecanismo ¿Qué es psíquico. lo que vamos a ver? ¿Cuál es el mecanismo psíquico de una Así patología? es. Exacto. Entonces,
¿Qué es lo que ocurrió con esta madre? Era incapaz de amamantar a su hijo recién nacido, era su segundo, Su hijo. segundo hijo y aparte tuvo un tercero. Con el primero de plano no se pudo. Ajá, aquí es un sujeto clínico, le llama a una joven señora de 30 años de edad, capaz, prudente, de naturales maneras, no nerviosa, con histeria ocasional. La madre de alguna manera era nerviosa, la madre de la muchacha, Ujú, su hermana sana y un hermano que ya habíamos visto que tenía neurastenia. Bueno, por ahí se contagió de gonorrea, dispepsia, obstrucción intestinal y estreñimiento, ¿no? ujú. Y aquí Freud menciona algo que se llama limitación del carácter y atrofia egoísta. A mí me gustaría basarnos ahorita en la limitación del carácter porque más adelante la va a mencionar. Ok. Y su primer parto sin complicaciones, pero con uso de forceps. Entonces, el propósito del sujeto clínico es amamantar a su hijo, pero no puede, esto es determinante. Y las cuestiones son leche poco abundante y dolor al momento en que se coloca el hijo en el pecho. Inapetente, no le daba hambre y no podía dormir. Después pasa lo mismo, nace su otro hijo y vuelve a tener síntomas muy semejantes. Prácticamente ese era el caso, ¿no? Sí. Ahora vamos a entrar aquí donde yo te dije, vamos a abordarlo en dos partes, Ujú. porque traté de hacer un diagrama para entender todo ahora sí la voy a llamar así, permíteme hacerlo, la representación. Sí. De, Y recuerda que es la parte simple, ¿eh? O sea, es sí, sí, aquí es según la, Freud. ajá, sí, aquí hay una representación, voy a poner aquí por si voy a necesitar mis notas, y aquí las voy a poner, mira. Entonces, yo traté de dibujarlo porque también explicarlo no es tan Sí, fácil, pero con unos dibujitos, parece ser. sí. Aquí dice Freud, hay un sujeto clínico que tiene una Ujú. perturbación. Recordemos que perturbación se refiere a una alteración. Sí. Ajá, y o sea, aquí hay una cuestión que me está llamando mucho la atención. Se entiende que hay un estado normal. O sea, se entiende que hay un estado Justo era lo que te normal. iba a decir, perturbación está hablando de que sales de la norma. Ajá, exacto. Entonces, se supone que hay un estado normal y de ese, cuando tienes una alteración, pues es que sales de ese estado normal, ¿no? Entonces, Fíjate que ajá. lo mucho o poco que he leído de Freud, para mí, lo que yo le entiendo cuando él habla de esta normalidad, Ujú. que nunca, creo que nunca dice la palabra normal per se, ¿verdad? Pero No, el traductor sí la utiliza normal. Sí, sí, sí la utiliza en este texto, por lo menos en este texto sí la en utiliza. este texto, sí, sí. Y lo que yo entiendo por normal para Freud es una persona funcional, que funciona en la sociedad. Sí, 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 exacto. Tal cual. Ah, Entonces, la función, o sea, ya pensando en funcional, voy a usar mejor la palabra funcional en lugar de normal, pero la función de la mujer de la época y sobre todo que estaba teniendo hijos, pues era de ser madre, ¿no? Era de ser madre, de amamantar, de etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo entiendo precisamente la perturbación porque no está pudiendo ser funcional según ese, pues ese prototipo, no sé, ese estereotipo que tenía que cumplir ahí. sí, sí, estoy de acuerdo con lo que tú Por dices. decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver unos matices. Exactamente. Aquí a mí sí me llamó la palabra porque yo sí la identifiqué y para yo poder hablar de normalidad, Ujú. voy a basarme en la campana de Gauss. La voy a mostrar para Sí, entender sí. a qué me refiero. Yo aquí entiendo, ya salen un montón de páginas, ¿eh? Aquí seguimos viendo lo mismo, no te preocupes. Ajá. Ah, no. Es que estoy buscando la que está en Wikipedia. Ah, aquí está. Ahí está. Aquí está la campana, la famosa campana de Gauss. Ujú. Aquí lo voy a poner y la voy a usar. Újule. Bueno, vamos a agarrar esta. Pensé que es que había otra, pero ya no la encontré. Esta parte, Ujú. aquí tiene el cero, esta es una campana con, bueno, está normalizada.
valga la redundancia. Entonces, lo que él dice es que del 0 al -1, 1, es decir, promedio 0 y desviación estándar -1 y 1. Entonces, esto se supone que más o menos aquí, si no me falla la memoria, se obtienen el 63% de los datos. Después, en el segundo, del -2 al 2, se obtiene el 80 y tantos, y después el 9. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú quieres medir algo, por lo menos todos los signos, Ujú, no, sí son signos, les puedes meter a algunos fenómenos y van registrando datos. ujú, Entonces esos datos se van registrando y si se comportan como una función normal, nosotros tomamos el promedio de esos datos, le sumamos la primera desviación estándar y se la restamos, nos crea un rango. Entonces, todo lo que esté en eso se le considera como que, mira, esto se está comportando como se espera que se comporte. Es lo Ahora, normal. eso es lo normal. Te vas a las orillas y a las orillas ya se empieza a comportar de forma no normal, o por lo menos no Ujú, centralizada, ¿no? ujú, Entonces, te voy a decir por qué la voy a utilizar, a lo mejor no ahorita, pero más adelante. Y ahorita ujú, tiene mucho que ver con lo que yo entiendo también como normal. ujú. Ahora, de esto, aquí hay una sospecha de, 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 de que existe un aparato psíquico, un Sí. mecanismo. Ajá. Entonces, aquí ya Freud dice, hay una perturbación y esta funciona bajo un aparato, un mecanismo del Ujú, alma. Ajá. Ahora, lo primero que aquí me llama mucho la atención es que Freud habla de una representación. ujú, Entonces, vamos acá. Aquí, bueno, creo que sí la anoté. Vamos a ver. Representación. Esta es la definición, la traje ujú, de Ray. Imagen o idea que sustituye a la realidad. Es ujú. una de sus acepciones, pero en psicología, según imagen o concepto que se hace presente a la conciencia, un objeto externo o interior. O sea, finalmente la palabra imagen o concepto o idea está presente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay una imagen, por eso puse este icono de una. Hay una imagen presupuesta, por así Así es, decirlo. sucede la realidad y yo me la represento de alguna forma. Fíjate que para dar un ejemplo de eso, Ajá. este, normalmente, digo, o sea, voy a hacer un ejemplo totalmente fuera del caso, Sí, sí, pero sí. normalmente cuando tú le dices a un niño chiquito, al menos antes, cuando yo era pequeño, Ajá. que Ajá. dibujara Ajá. una casa, te dibujaban como que la casita, el cuadradito con el triángulo arriba Ujú. Mm, y dos o cuatro ventanitas, dependiendo si era de uno o de dos pisos, ¿verdad? Con su ajá. puertita. Sí, 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 sí. Y yo creo que en ese momento, ¿qué te gusta? El 80-90% de los niños dibujaban casas así. Ujú. Pero si tú le preguntabas al niño, al mismo niño, Ajá. oye, ¿tu casa es así? Te iban a decir que no. Yo no he hecho eso. Porque, Interesante. porque las casas de México no son así, en su mayoría. No, no, no tiene su techito en No triángulo. tiene su techito de triángulo ni nada, No. pero los niños la dibujan así. Ujú. Entonces, esa casa que ellos dibujan es la representación. No significa que es la real, es la representación que tienen en la cabeza de lo que debe ser una casa. Ujú. Seguramente fuimos muy influenciados, al menos mi generación, por las caricaturas, que si dibujaban las casas, lo que quieras, gustes y mandes, ¿no? Pero Ajá. aquí la idea es, la representación de casa era el cuadrito con el triangulito arriba, o sea, los declives, y aunque así no fueran las casas. Sí, Esa, entonces esa es mi idea, mi ah, presupuesto de cómo es una exacto, casa. está la realidad. No vamos a entrar en detalles qué es la realidad, simplemente Ajá, está algo que pero es están exacto. los objetos físicos y Ajá, están mis ideas de esos y objetos. esa la interpretas como, bueno, aquí hay un mecanismo diferente porque es la interpretación o la manifestación física de tu representación, el dibujo. Ajá, Pero claro. sí te entiendo la idea. O sea, hay Ujú, una casa, un objeto material, tú lo ujú. simbolizas en tu De alguna interior. manera. Ajá, y a eso le vamos a llamar representación. Exacto. Justamente, ¿qué es esto que está aquí?
Eso era lo que quería decir. ¿Qué es la representación? Ajá, ahora aquí hay algo que está bien interesante, ya no lo anoté aquí, pero ya después de darle una segunda leída, aquí hay una palabra que se llama conecta, así lo Ujú. utiliza Freud, pero más Asocia. asociación, pero hay una asociación. Ujú. Entonces, hay una conexión o una asociación a través del efecto. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Hay una representación y a esa representación yo la asocio a través del afecto, ajá, Sí. una expectativa. Entonces, de aquí parte Freud. ¿Sabes qué? Vamos, vuelvo a los dibujitos. Hay una alteración en el sujeto clínico. Entonces Freud quiere ver cómo funciona esa alteración, cuál es su mecanismo psíquico. Dice, bueno, esto empieza con una representación. O sea, hay una realidad. Me gustaría hablar de cosas de la realidad porque hay cosas no materiales, por lo menos físicamente, ¿no? Ujú. Por eso se habla de algo interno y algo externo. Hay una imagen que el sujeto de un suceso que sucede, perdona la redundancia, y a eso le Sí. asocio un afecto. Sí. Positivo, no sé, un afecto. Poniendo un ejemplo de una representación, pero con algo que no sea físico, Ujú. se me ocurre ahorita, por ejemplo, la amistad. Ah, No sí, es sí. como que, no es como que vas al súper y compras 3 kilos de amistad, o sea, No, no hay algo físico, pero sí tenemos una representación en nuestra cabeza de cómo debe de ser una amistad. Ahora, si realmente son así las amistades o no, ese es otro boleto. así, sí, y ya cuando entras en el jardín indicado, cuando dijiste si es así o no, cuando Ujú. dices si es así o no, estás en una expectativa. Estás en una expectativa, Exacto. exactamente. Y Sí, que sí, claro, sí. cómo se conectan por medio del afecto, hay una situación, Sí, bla, bla, por exacto. supuesto. Entonces dice, ¿sabes qué? Hay una representación, entonces ya hay una pregunta, ¿es así o no es así? Bueno, estás esperando algo. Entonces, esto que esperas, acá otra vez en la representación, dice, ¿sabes qué? Yo observo, dice Freud, vamos a ver, dos líneas de análisis, Ujú. ¿no? Algo que dice designio, que lo define como hacer en el futuro, o yo haré esto o aquello. Ujú. Y la otra la define como expectativa, que es la esperanza, y más o menos el verbo, o más bien la frase que la explica es, esto pasará conmigo. Como que Entonces, una tiene que ver con que tú tienes el poder de hacerlo y otra con que los demás, o sea, tienen que suceder cosas para que pase, ¿no? así hay una serie de sucesos contingentes. O sea, un designio sería Ajá, hablando con algo muy, pues no muy psicológico, vaya. ajá, Como en la mañana voy a tomar café. sí, yo voy ¿Y a, qué haces en qué haces en la mañana? Pues agarras tu café, agarras tus granitos, los mueles, los pones en la cafetera, te haces tu café. Ese es un designio. sí, 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 Yo voy a hacer esto. ese es el, Ahora, la esperanza, o la expectativa, teniendo en cuenta la parte del café, otra vez, esperas que esté limpia la o cafetera, o que alguien me lo haga. ajá, o que Ay, alguien te la haga. qué padre levantarme y que mi roomie, ya me Sí, hizo el sí, café. Espérate, o sea, eso no ajá, depende de ti, o sea, y o sea, aunque le hayas dicho, oye, me gustaría despertar y que hicieras café, o que te vayas a hacer café no significa que lo va a hacer. ajá, y el grano, ¿no? O sea, que tengas un grano que sepa rico, que te funcione el molino, porque a lo mejor puede ser que no te Ajá. funcione, pero tú esperas que Sí, funcione. entonces pues tenemos esas dos líneas, ¿no? El designio Ajá, es lo que yo tengo poder de hacer así es, pero, dentro de lo que cabe. así es, pero aquí ya habla Freud, dice, ¿sabes qué? Lo que nosotros estamos diciendo sí lo va apuntando, pero Ujú. después a eso Se le, le le- conecta un afecto, se conecta con a través de un afecto. de una emoción. Ajá, de una emoción, un significado personal del desenlace, es decir, de aquello que se va a hacer o Ujú, de lo que se hace, hay una representación contrastante, ¿no? ujú, Después hay una incertidumbre, aquí yo fíjate, yo la llamo incertidumbre personal de la expectativa, ujú, y esto implica una expectativa contraria o representación penosa constante. Otra ujú, vez, la parte del afecto de cómo se conecta, hay una
hay un desenlace, un desenlace que quizás no sea el que tú quieres, y Freud le llama representación contrastante. Ujú, Eso tiene que ver con el designio. Y si es la esperanza, una incertidumbre. Incertidumbre, aquí me gustó la palabra que utilizó Freud, o no sé si yo la utilizaba, que ahí ujú, no lo recuerdo, personal de la expectativa. Cuando dice incertidumbre, no sabes qué va a pasar, ¿no? ujú. Y a esto le llama él una representación penosa, Contrastante. ándale, pero después le cambia el nombre. Ay, Salud. no Ajá, alcancé a mutearlo. no, no pasa nada. Entonces, prácticamente aquí empieza el mecanismo. Va la siguiente, fíjate. Otra vez, hay un sujeto clínico, que es esta mujer que está aquí, nuestra representación. Tal cual. ¿Sí? Entonces, hay otra vez el designio y la expectativa. Ujú, Entonces, él dice, hay una representación contrastante penosa, o sea, ya se va ujú. justamente, porque hay otras posibilidades, ¿no? Pero él dice, a Claro. mí me interesa la contrastante penosa, que después le cambia el nombre, y si es el designio, ajá, el individuo o el sujeto dice, no lo conseguiré por este motivo o este otro. Entonces, Sí, aquí y yo es le su llamo. designio, o sea, ella ya lo está profetizando, ¿no? Así es, entonces hay un mecanismo que ella está pensando, el sujeto clínico está pensando, ajá, y hay en ese pensamiento, vamos a llamarlo, permíteme así decirlo, para poderme explicar, un pensamiento negativo. Cuando es Sí. un pensamiento negativo, el Freud dice, es una representación contrastante penosa. Yo Ujú, fíjate, aquí le puse, esto sí es de la cosecha, ahí si estoy mal, pues ya después lo corregiré, donde dice dificultad racionalizada del individuo. ¿A qué ujú. me refiero con esto? Hay un designo que quiere hacer el individuo, el café, pero se levanta y dices, oye, ¿cuáles son las dificultades asociadas a esto? Pues tengo flojera, no hay café, tengo que ir a comprar. Dice, no, mejor no voy, está muy lejos, está lloviendo, hace frío, Sí. etcétera. Esa es la dificultad o dificultades que se presentan para concretar tu designio. Ujú. Y lo racionalizar, Sí. aquí Le buscas las razones para decir: "Es verdad, no puedo". exacto, sí, sí, sí. Entonces, ahí está. Después, pero viene la expectativa. La expectativa dice, no lo conseguiré porque me puede pasar esto o aquello. Ujú, El otro lo justifica porque dice, no puedo, está muy difícil, ¿no? Hay una ujú. dificultad que no puedo vencer. Y el otro dice, mejor no voy porque me pueden asaltar. Y Me pueden. y ahí ya estamos hablando también de una parte afectiva, ¿por qué? Ajá. No, mejor no voy porque me pueden asaltar, tengo miedo de que me asalten. Existe miedo, exacto, existe miedo, sí, más adelante lo menciona. O sea, ahí no es la justificación lo importante, según yo, sino es el miedo que está escondido en esa justificación. Ajá. Y fíjate, yo aquí lo puse como la probabilidad de fracaso del individuo. Sí. Digo, a lo mejor algún día lo vuelvo lo cambio, pero a esto yo lo entiendo. La probabilidad de fracaso del individuo, es decir, existen muchos factores donde yo pueda fracasar. Ujú, En el otro, yo me mantengo inhabilitado porque racionalizo de que es una dificultad que no puedo vencer, y ahí me quedo. Y del ujú, otro lado, es decir, hay una probabilidad de que fracase, es decir, voy a hacer un examen, no estudié, pues la probabilidad de fracaso es alta, ¿no? claro. Eso es para entender a qué me refiero con probabilidad. Y después dice, ¿sabes qué? Esta parte de expectativas, dice Freud, lo veo como un conjunto. Dice, todas estas son prácticamente las posibilidades diferentes a las dificultades racionalizadas, excepto la probabilidad de éxito, que es el Ujú, complemento de que la probabilidad de fracaso, que ujú. es, él lo llama deseo, ¿no? Sí. Si en todo lo demás vas a fallar, en eso te enfocas, fíjate la palabra que estoy utilizando, y en lo que no te enfocas es la otra probabilidad. Estamos hablando de probabilidades, pueden suceder en menor o mayor grado, Sí. probabilidades de éxito, de que realmente vaya bien, es decir, de que se cumpla tu deseo. Pero ojo, o sea, eso está pasando porque Freud se está concentrando en la perturbación, pero es el mismo mecanismo. Así es. Entonces, la representación penosa es el ejemplo de cómo lo ve Freud o cómo lo interpretamos de Freud, ¿no? Ujú, Aquí hay una pregunta que hay que responderse.
cómo tratar la representación contrastante penosa. De hecho, literalmente la hace así en el texto. Dice, la persona sana, aquí es por ahí donde empieza la persona normal, la persona que Sí. normalmente está sana, la inhibe, excluye de la asociación. Es decir, es lo que hace una persona sana, y aquí ya empieza con algo que me interesó, autoconciencia vigorosa. Pues hay una conciencia, una autoconciencia que tiene fuerza, que está trabajando. Y que empieza a debilitar el pensamiento negativo, por Ajá. decirlo de esa forma. Exacto, sí. Entonces tienes el O no pensamiento. le da o no le da el poder suficiente. Ajá. Aquí lo vamos a cambiar en no se enfoca en ello. Exactamente. No le hace caso. Es cuando el salón que te está molestando o que molesta a todo el mundo, pues no, lo ignoras, ¿no? Entonces debilitas esa asociación, es decir, le quitas el poder al individuo, ¿no? Que te está molestando, para ejemplificar. Ahora, después viene una persona que no está sana, pero él le llama nerviosa. O sea, una persona nerviosa, cuando pasa de ciertos límites, ya se considera como no sana, ¿no? Porque todos tenemos un sistema nervioso, a eso me refiero. Y aquí dice, fija la atención en la representación, pero estamos hablando de la representación constante penosa. Claro. Entonces hay una autoconciencia débil. Esto me fascinó. Es decir, Sí. fortalece la asociación Asociación. negativa. Aquí no lo dice Freud, pero yo sí lo aclaro. Y dice Freud, ya que hay una fijación de demasiada atención a esa representación penosa, se crea la fobia. Yo dije, wow, no juegues. Entonces, ahora sí, habíamos visto anteriormente frases, unos extractos de Freud donde él habla que todo, que existe las palabras que afectan o tienen una manifestación física del cuerpo, ¿no? Y ya te Sí. había mencionado en la vez pasada de que ya se empezaba a pintar, ya se empezaba a dar indicios de que no solamente las palabras, sino las cuestiones internas, los pensamientos, Las representaciones. tienen una manifestación corporal, Física. exacto, o física. Entonces aquí hay una asociación, y esa manifestación del cuerpo hace que tenga una perturbación o una alteración, y esa alteración, si no se controla, se convierte en una fobia. Y aquí le llama la manía de la duda, que tiene que ver con esta mujer que está acá, este sujeto clínico que está pensando, ¿no? Hay una manía de la duda. Entonces, Pero dime. quiero que pensemos ahorita en el mecanismo que tendríamos que utilizar, bueno, que tendría que utilizar, por ejemplo, una persona débil acude al psicólogo, o sea, una persona con autoconciencia débil acude al psicólogo, y imaginemos este mismo caso, pero no va a usar hipnosis. ¿Cuál sería la función del psicólogo? ¿Cuál te imaginas tú que sería? Eh, O no el eh, psicólogo, la persona con la que está hablando, Es que fíjate, sí te trato de entender la idea, a lo mejor, y deja comunicarte ahí solo que yo no he resuelto dos cosas. Lo que quiere decir esto, en mis palabras, o lo que yo puedo interpretar de esto, es de que la autoconciencia débil es una enfermedad. Ajá. O produce alguna enfermedad, si lo quieres ver así. Claro. Ajá. Es una alteración débil, ¿no? No te estás Ajá. nutriendo. Ahora, quiere decir que hay una conciencia que está vigorosa, que es fuerte, que está funcionando. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo sabemos que tenemos una autoconciencia vigorosa o débil? Antes de llegar a que la asociación se perturbe, es decir, ¿cómo fortaleces tu autoconciencia? Creo que no se trata de cómo la fortaleces, sino primero cómo te das cuenta si tienes una autoconciencia vigorosa o débil. Ajá. Y la forma en la que te vas a dar cuenta es con los efectos. Ok, a ver, sí, continúa, continúa. O sea, con las perturbaciones. Si ves que tienes este tipo de perturbaciones, Ajá.
A lo mejor una vez no pasa nada, o sea, pues cualquiera. Mira, Dos veces, tres veces, o sea, se empieza a hacer el ciclo y ajá, dices, espérate, ahorita hay algo, ¿no? no quiero adelantarme, pero sí, o sea, sí, y vamos a matizar esa última parte porque lo traigo más adelante. O sea, lo que acabas Claro, de claro. mencionar, lo traigo más adelante y digo, ahí vamos. Ajá, entonces, ¿cuál es la Y función, respondiendo tu respuesta, cuál es la función del psicólogo hoy en día? No la sé. fíjate que, o sea, más que hoy en día es, mi pregunta es con la información que tenemos hasta ahorita que nos ha dado Freud Ajá. y lo que yo estoy presuponiendo es que lo que tendría que hacer es precisamente ser la parte vigorosa de la autoconciencia, empezar a debilitar la asociación con la Ah, información que ok. tenemos hasta ahorita, ¿verdad? O Sí, sea, sí, 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 ¿cómo sí, le sí. hago para Sí. que esa asociación ya no sea tan fuerte? ¿Cómo la combato? ¿Cómo combato esa representación? Y es que esto está bien, canijo. Mira, más adelante justamente vamos a llegar, pero sí, coincido con todo, O contigo, sea, tiene mucha. con la información que nos Oh, está dando Freud hasta sí, ahorita, hasta ¿verdad? O ahorita sea, sí aclarando esa coincido parte. contigo. O sea, la función del psicólogo, ahora a ver si lo entendí, su función debería de ser debilitar esa asociación. Con lo que tenemos ahorita, o sea, no Ajá. estoy hablando, o sea, yo sé que si me escucha otro psicólogo ahorita, me va a decir, espérate, Espérate, sí, 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 no, yo sé, es lo que hemos leído hasta hasta ahorita. ahorita, sí, sí, estamos en esos términos. Ahora, puede ser o debilita la asociación o fortalece su conciencia. Exactamente. O sea, pueden ser las dos, ¿no? Que fortalecer su conciencia lo vamos a llamar más adelante, mucho más adelante, fortalecer el yo. Pero ahí en ese texto empieza a hablar de yo. Ajá, Ajá. O sea, yo para que nos vayamos adentrando un poquito también en este tipo de lenguaje, ¿no? Que después va a ser muy importante, va a ser el yo. ajá. ¿Cómo fortalezco el yo? ¿Cómo fortalezco esta parte de decir, pues es prácticamente esta filosofía o estilo de vida americano de you can do it, tú puedes, pero tengo que creérmela que yo puedo Ajá. y debilitar la otra parte. Es algo complejo porque cuando Sí, estás sí, hablando de fortalecer el yo, y nos vamos me voy a regresar a Platón. sí, claro. Platón, lo que él habla también del alma en Ujú, Protágoras y aconseja mucho ¿cómo se llama? A quién, ahorita ya no recuerdo cómo se llama, Hipócrates, pero no es el Hipócrates, el médico, era otro Hipócrates, ujú, le está aconsejando, oye, vas a ir a ver a Protágoras, pero dime qué va a hacer él contigo, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que va a hacer a aprender? Y dice, hay que tener cuidado de lo que uno escucha porque el alimento del alma es el ujú, conocimiento, ¿no? claro, Entonces, si tú no la alimentas bien, entonces, pues es lo peor que le puede pasar a una persona. claro. Pues fíjate, aquí hay un indicio desde Platón donde hay que cuidar mucho aquello con lo que estamos en contacto desde el punto de vista de conocimiento, ¿no? Y tiene mucho sentido porque hablando más modernamente, si alimentas demasiado el yo, Ajá. pues se podría dar un narcisismo donde yo soy, la- de lo demás no vale. Sí, 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 por ahí podemos ir. Entonces, o sea, es delicado también, pero hasta el momento, según este designio de Freud, si vemos a alguien que tiene una perturbación, o más bien que tiene muchas perturbaciones o que las ha tenido constantemente, significa que tiene otra conciencia débil y tengo que o fortalecer ¿Tu su alma, conciencia? su Ajá. conciencia, Ujú. o debilitar la asociación, o las dos, ¿verdad? Un poquito de ambas. Así, yo aquí estoy pecando un poco porque estoy haciendo una relación entre el alma y la conciencia. Pues es que no estás pecando porque al fin y al cabo es el tratamiento del alma. Ajá. Sí, no, sí un poco O sea, porque el- el- quizás yo todavía no entiendo qué es la conciencia. A eso es a lo que me refiero. Y con- con- posiblemente, es que fíjate que dentro del alma, según Platón, hay otra cosa. sí, Es donde vive el y, alma, ¿no? y justo algo que lo que te iba a comentar es, yo entiendo ahorita la conciencia como una parte del alma. No es el alma en sí, Exacto. es un Ajá. apartado de todo lo que Sí, es. sí, por eso digo que estaba pecando al hacer esa comparación, por eso quise hacerla, o a lo mejor no pecando, pero empecé por una generalización, pero quise aclarar
que la conciencia no necesariamente es el alma, pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, hay una relación Ahora, como quiera. ¿y por qué lo mencioné? Entonces, ese conocimiento, ¿cómo se transmite? A través de la palabra. Al Sí. menos a través de la palabra, hay artes, hay otras cosas, situaciones externas, que las condiciones que tienes materiales, etcétera, ¿no? Pero, Y el alma en sí, la conciencia, todo esto, es a través de la palabra. exacto, es a través Es de a la través de palabra. la palabra. O sea, la manía de la duda, que es prácticamente esta asociación que te lleva siempre a la Ah, perturbación. así es. Lo aprendiste mediante palabras, aprendiste Sí, a dudar mediante sí, palabras. sí, sí, sí. Y hay dos mecanismos, bueno, hay vamos a llamar instituciones que te ayuden a hacer esto, que es la Ujú. iglesia o la religión, ajá, Claro, el que, poder. ajá, y aquí, bueno, hay muchos más, pero alcanzo a ver el que hoy y que muchos critican, que ya hemos dicho Ujú. algunas veces anterior, el, la autoayuda. Y mencioné Sí, a James Allen. O sea, James sí, Allen fue un estudioso, escribió un libro muy cortito de 80 páginas que, como el hombre piensa, así es su vida, utilizando la palabra hombre de manera general. general, como humanidad. Dice, como el humano piensa, así es su vida. Entonces él se le conoce como el padre de la autoayuda, ¿no? Del Ujú. siglo XX ajá, él obviamente es mucho más atrás, pero del siglo XX él es el padre, por lo menos de esa corriente estadounidense. Y Ahora, seguimos hablando, o sea, incluso con esa, como el ah, hombre piensa su vida, ajá, estamos hablando de representaciones, o sea, así es. de- Y él empieza a dar una serie de preceptos de cómo deberíamos de ser. Dice, sabes que hay un mecanismo, aquí él no lo habla como mecanismo, que funciona con las palabras, ¿no? Entonces, si ujú. tus pensamientos vamos a llamarle, son buenos, ahorita voy a utilizar, pues vas a tener frutos buenos y si son malos vas a tener frutos malos. Prácticamente lo que dice en términos muy, muy, Muy muy, generales. muy generales. Ahora, ¿y por qué lo saco aquí ahorita este tema? Porque en algún momento empecé a ver a los vende humos, o más bien personas que están atacando a los vendehumos. Ujú, Pero finalmente yo estoy entendiendo que no necesariamente es así. A lo mejor sí hay personas, no lo estoy justificando, pero ujú. las palabras sí tienen fuerza, sí tienen Sí, una afectación, ajá, una manifestación corporal e inclusive del comportamiento en el individuo. ¿Qué es lo que traté de decir con todo lo que dije? Es, sí. sí pasa eso, ¿no? Que el problema de la autoayuda, en términos muy generales igual, Ajá, no está en el fortalecimiento del yo, así es. que es normalmente lo que hacen. Ajá, sí. Y el fortalecer el yo no tiene nada de malo realmente. No, no, O no, no. sea, Eso está sí, sí. bastante bien. El problema es que no está en la otra parte, que sería a lo mejor empezar a debilitar las asociaciones o cómo hacer para combatir esas asociaciones. No nada más se trata de fortalecer el yo, todo lo demás, Ujú, sí, todas sí. las demás partes del alma que está pasando. Ajá. Bueno, Y entonces, la autoayuda se concentra en una parte, yo por eso siempre, normalmente digo, la autoayuda no es mala, o sea, si te funciona, adelante. esta es la Pero, palabra, es la que quería llegar. Funciona. Si y sí funciona, funciona, o sea, no podemos decir que no, sí funciona la autoayuda. claro que funciona, definitivamente funciona. O sea, el que me diga que no es porque no ha leído buenos autores de autoayuda, ¿no? La cuestión está en que no solamente se trata, o sea, para tener una salud mental, no solo se trata de fortalecer el yo, pues incluso hemos visto en textos anteriores que incluso tienes que tener una buena salud física para tener una salud mental. Ujú, Y ujú. eso por mera autoayuda no llega, o sea, también se trata a veces de, pues, de otros mecanismos, vaya. Sí, 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 sí. Entonces, aquí ya vimos que hay una autoconciencia y me traigo otra vez el dibujito. Viene la Ujú, manía de la duda y él dice es que las neurosis, que ya hemos visto que era una neurosis y la ujú, neurastenia y la neurosis en aquellos días. ujú. Aquí puse neurosis pues histeria. Es histeria, sí, sí. Ajá, ambas son nada más luego que copio y pego y ya no actualicé ahí. Entonces, dice, ¿sabes qué? Ahí tomo esta imagen que Sí, prácticamente ese mismo resume, diagrama, sí. resume todo lo que estamos diciendo ahí atrás.
o que dijimos anteriormente. Entonces, ¿sabes qué? Ahí está la neurastenia, hay una representación voluntad de un solo acto, ajá, Ujú. y esto te hace una voluntad debilitada. Que recordemos que la neurastenia era esta neurosis que iba más enfocada hacia la tristeza, la melancolía, como estos sentimientos que te van, pues, apachurrando, por decirlo de alguna manera muy Ajá. coloquial, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Y viene la histeria. Ahorita, este diagrama nada más quiero mostrar cómo funciona. Hay una asociación y hay una alteración. ¿Cómo asocias esto? Bueno, él notó, hay dos casos donde se pueden representar. Una neurostenia, hay una representación de un solo acto, que es la Ujú. asociación. Aquí está la Sí, parte de sí, la sí. asociación para los neurasténicos. ¿Y cuál es su Y el perturbación? producto va a ser Una una voluntad voluntad debilitada. debilitada. Exacto. Ahora, en la histeria pasan al menos 2 puntos que después dice que posiblemente lo mismo, pero pasan dos. Sí, sí, sí. Hay Sí, una sí, sí. disasociación de la conciencia que vive en el inconsciente Ujú. y se ejecuta el designio y se objetiva vía inervación corporal. La Exactamente. representación contrastante es igual a la voluntad contraria y la voluntad decidida, que es decir, voluntad decidida, pero, no, pero Pero impotente. impotente. A ver, Aunque aquí, yo quiero esto, pero no lo puedo hacer. ahora vamos a ver aquí, inervación, acción que ejerce el sistema nervioso sobre las funciones de los demás órganos del cuerpo. Aquí le va a llegar, acá dice de la NER, pero vamos a dejarlo acá, ¿no? Del cuerpo. Sea, hay un sistema nervioso, ajá, que sufre una Ujú. acción en las funciones de los órganos, Ujú. ajá, inhabilitados, etcétera, ¿no? Puede ser mucho. Ahora ahí lo dejamos, ¿no? Porque ahí estás. Aquí que lo que entiendo, dice, es que hay otro caso que esta asociación ya no es una asociación como, o es una asociación, pero esa asociación funciona como una disasociación. Es decir, su asociación es, Ujú. no hay asociación, Disociar. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. De la conciencia, ajá, dice, ¿sabes qué pasó? Hay un evento que sucede, entonces hay un afecto que tengo hacia ese evento, pero no le hago caso en ese instante. Sin embargo, vive dentro de mí. Ujú. En ese instante no, pero de alguna forma vive dentro de mí y Freud dice, ese dentro de mí es en el inconsciente. No lo Sí, traigo presente, o sea, no lo estoy recordando, pero vive dentro de mí. pero ahí está. Ahí está, exacto. Que esa sería, por ejemplo, otra parte del alma. Una cosa es la conciencia y otra cosa es esta La- parte que ahí está. Ajá, sí, sí, a él Freud le llama inconsciente, ¿no? Ujú. Ahora, ya llegaste en un momento en el que ejecutas el designio, es decir, si lo vemos, un designio es equivalente a un objetivo, ¿no? Ujú. Ya haces la acción que te propusiste y cuando la realizas o ya estás, o más bien estás en el umbral, es decir, vas entrando a realizar ese designio, a ejecutarlo, ajá, haces una inervación corporal o se Ujú. objetiviza, así como le dice Freud. ¿Qué quiere decir eso? O cómo lo entendí yo más bien? Es decir, en ese momento en que tú estás ejecutando, empiezan la manía de la duda. Ujú. Y obviamente ya vimos que de la manía de la duda, ajá, o lo racionaliza Ujú. o se enfoca en el fracaso, en la probabilidad de De fracaso. fracasar. Ajá. Ah, ¿a poco ya vamos hasta acá? Ah, no, vamos aquí, ¿no? Vamos ahí, Ajá. sigue. Exacto. Entonces, aquí, ¿y qué pasa con eso? Hay un efecto de este nerviosismo en nuestro cuerpo. Entonces, el primer Ujú. efecto es, me mantengo paralizado, ¿no? No hago nada. Sí. Ahí me quedo. Entonces, a Entonces, esto, dime, te escucho. sí, lo que te iba a decir nada más ahí viendo y escuchando tu explicación, tenemos la neurastenia que va a tener efectos afectivos Ujú. y tenemos la histeria que tenemos efectos corporales. Ah, mira, sí, no lo había visto así. Sí, 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 No, eso me gusta. se me ocurrió ahorita con lo que estás diciendo. Sí, 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 no, no, y fíjate que por lo menos hasta ahorita, efectos orgánicos, si te gusta, Sí. que es equivalente a lo material, ¿no? Ujú.
Y aquí efectos psíquicos, ¿no? Sí. Ah, ahí está. Aquí lo dejo, ¿no? Efectos psíquicos. Sí, 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 exacto. Pero sería al revés, ¿no? Porque los orgánicos son los que, por Sí, ejemplo, en este caso sí, que sí, sí. leímos, Lo que es el está, era el dolor, era etcétera, sí, etcétera, ¿no? ya lo cambié. Tienes razón. Sí, no, estaba ahí leyendo a ver si cabía, pero cuando dice nervación corporal, dije, ¿cómo va a ser psíquico? No, ahí está. Corporal, ahí está, ahora sí. Y lo pongo aquí adelantito, ¿no? Que obviamente la neurastenia también tiene efectos en el cuerpo, porque pues, ya habíamos visto que Hay una tus posición, emociones, cuando estás muy triste, pues también vas a tener menos actitud, envejeces. te Sí, envejeces. Pero sí. bueno, para grandes rasgos, ¿verdad? Sí, 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 para estar categorizando, ¿no? Para ir haciendo nuestra representación de lo que escribe Freud. Ajá, Exactamente. ajá. Bueno, entonces, a esto que está acá abajo, dice Freud, estos dos, por eso le puse las flechitas, pueden ser Ujú. lo mismo, Sí. posiblemente. Dice, no sé, puede ser, ajá, pero lo interesante es cómo ya empieza aquí a definir su vocabulario Freud. La Sí, representación contrastante. contrastante o aquí penosa, aquí le faltó Ajá, penosa, pero así la dice Freud, es igual a la voluntad contraria. sí, Ahí lo define Freud. La voluntad contraria es esa representación contrastante penosa. ¿Y qué significa eso? En términos palabras, una voluntad decidida, pero impotente, es decir, yo quiero esto, pero no puedo. Tú lo ujú. dijiste muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se ve esto en la mujer, bueno, en su caso. En el caso que es lo que leímos. Ajá, ahora, ¿por qué aquí le puse, son palabras del traductor? Elucidación. Exacto, es aclaración, entendimiento del mecanismo psíquico, ¿no? Aquí dice que hay una dificultad, es una dificultad. A ver, entonces esto no va. Así. Nerviosa para amamantar. ¿Sale? Aquí está la Ujú. mujer, hay una dificultad nerviosa. ¿Cuál es su designio? Amamantar a su hijo. Ahí está, ¿no? Ese es el motivo de consulta. Quiero amamantar a mi hijo y no puedo, y ya con uno lo intenté y no pude, de Esto, plano. ajá. Su destino es amamantar a su hijo. Entonces, aquí viene la neurastenia. Él lo clasifica Ujú. así, ¿eh? Como una Sí, sí. neurastenia. Ajá. Dice, expectativa. Acuérdese que habíamos dicho que la duda o la manera Ujú. de la duda, por lo menos la definía Freud en dos, ¿no? Ujú. Los designios y la expectativa. Ujú. Entonces él dice, está el designio, ya lo tenemos. La Ajá. expectativa. Peligros y contratiempos. Aquí es donde está la manía de la duda. Ajá. Entonces, la voluntad contraria, que decir, esa representación Ujú. que tenemos, penosa, de lo que nos puede suceder y que lo que hace, No amamantar al hijo. amamantar a su hijo. Tiene la voluntad de amamantarlo, está decidida a hacerlo, Pero es pero impotente. de acuerdo a su racionalización, dice que no puede, ya racionaliza que no puede hacerlo. Ujú. Entonces, a esta parte es sin acción, no hay una acción aquí, sin acción. Sí. No hace una acción. Pues es que la acción es no hacer la acción. Sí, 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 sí. Ahora, pero también dice Freud, también puede pasar lo siguiente. Vamos a verlo desde el punto de acción. Hay una voluntad decidida, pero impotente, es Sí. decir, amamanta a su hijo, es donde ya ejecuta el designio. Sí. Ajá. Decir, lo voy a hacer Y aquí aunque no es se pueda. sin voluntad, es decir, sin quererlo hacer. Lo hago, pero no quiero hacerlo. Ujú. Fíjate, es bien interesante. Lo hago, pero no quiero hacerlo. Pero como no quiero hacerlo, que es el pensamiento, ahí estás asociando al afecto, va a tener una consecuencia corporal. Exactamente. Ahora, ¿cuál es esa consecuencia corporal? Corporal. Aquí lo vemos, esta parte de acción, esta que está acá, Ujú. es esta de acá, y le trata de hacer zoom. La asociación es amamantar sin voluntad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es su perturbación? Inerva síntomas, es decir, hay una acción nerviosa con una manifestación corporal que le llaman síntomas
y Ujú. hace una simulación. ¿Qué es lo que simula? Que tiene dolor en el pecho, que Sí, produce poca leche, bla, bla, es manifestaciones corporales, ¿no? exactamente. Freud le llama simulación. Acordemos que por ahí habíamos visto que en la Sartre pensaban que estaban locas las mujeres, Y que estaban simulando, que estaban que estaban simulando. Ajá, entonces aquí todavía Freud fingiendo sus síntomas. no se despega de la simulación, ¿no? Sí, o sea, sí se despega, pero todavía los llegó a utilizar. Ujú. Y a esta perturbación le llama perversión de la voluntad. Y es una histeria ocasional, porque solo es por el momento. Así es, así ha definido Freud. Pero aquí lo que me interesa, que cuando una persona normal, este, de acuerdo a lo que dice Freud, es funcional de manera social, Ujú. y una persona que no es normal es una persona que tiene una perversión de la voluntad. Eso, eso está fenomenal. Una perversión de la voluntad, y la perversión de la voluntad es ocasionada por una simulación. Es decir, está haciendo algo contrario a lo esperado. Esto me pareció genial porque Freud habla mucho de perversión. Así es. El siguiente caso, donde se está viendo el mecanismo psíquico, habla de también un sujeto clínico, que aquí era, no, aquí es una mujer que tiene un tic al hablar, hace un chasquido de Ujú. algo así. Entonces, el designio es no emitir sonido, Ujú. es decir, guardar silencio por el bienestar y seguridad. Ahora vamos a ver a qué se refiere. En este caso, dice, hay una expectativa, peligros y contratiempos, hay una voluntad contraria. No hablar para no despertar a su hija y no asustar a Ujú. los caballos. Hay dos eventos en su vida. Ujú. Aquí yo lo tuve así para poder hablar de ellos. Entonces, primero su hija estaba enferma, no había podido dormir. Entonces agotaba mucho su hija y su mamá la cuidaba hasta que su hija se pudo dormir. Ujú. Pero para no quedar a despertar, ella guardaba silencio, pero como no pudo contener ese silencio, se manifestó A con un través de los tic tics. al hablar. Exacto. Se le quitó, con el tiempo se le quitó, porque pues, obviamente así pasó, ¿no? Y después le volvió a surgir. Ahí iban en una carreta, los Ujú. caballos ahí tuvieron una carreta jalada por caballos, y entonces ella, para no asustar a los caballos, No quiere los, hacer ruido. porque si los asustaba, ajá, entonces los caballos se iban a alterar y podía hacernos seguro. Por eso le puse bienestar, quería cuidar a su hija y en el otro quería mantener la seguridad. Entonces Ujú. ella decidió no emitir un sonido, pero era tan grande ese deseo de hacerlo, ajá, Que, que se que no lo hace manifestó. de forma consciente, solo lo hace. Así es, sí, 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 se está poniendo bien emocionante. Y hay una justificación bien padre, ¿verdad? Porque es, yo no lo hice adrede, o sea, pues es un tic, ¿qué quieres que haga? Ajá, sí, sí, sí. Esto es, no hace nada, pero sí hace, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces, eso es sin acción, pero ya vemos aquí que todo está cayendo en la acción, ¿no? Igual, voluntad decidida, pero impotente, guardar silencio, pero lo sustituye por el tic. O sea, sí lo guarda, pero ajá. Entonces, pues, la asociación es guardar silencio a voluntad, a su decisión, que tiene una manifestación corporal, que es el tic, y también la clasifica como una histeria ocasional. Ujú. Y no me quiero adelantar más adelante, pero ahora sí, vamos a aquí, puntos interesantes, ¿no? Ujú. Este, ¿cómo llega a prevalecer justamente la representación constante a raíz del agotamiento general? Es Ujú. decir, cuando ya estaba la mujer, vamos a tomar el caso de la mujer, después menciono otros dos casos que ya no los dibujé, pero que podemos Ujú. hablar de ellos. Se agota la mujer, y en ese momento en que se agota es cuando
yo así lo entendí, ¿no? Ella estaba cuidando a su hija. Entonces hay un Ujú, agotamiento físico y emocional, y psíquico también. sí, Entonces dice, ¿sabes qué? En ese momento, esos pensamientos negativos, permítame usar esta palabra, ¿no? Para hacer más sí, sí, sencillo el sí, lenguaje, estos pensamientos negativos son más fuertes que yo. sí, Entonces hay un agotamiento parcial. Entonces, eso, y cuando está ese agotamiento parcial, ahí los pensamientos negativos nos pueden vencer. sí. Ahora, esto quiere decir que el sistema nervioso se agota. Es decir, hay una energía que se consume. Te consume, sí, sí. Hay una energía que se consume y un sistema nervioso que se agota. La tesis de Ajá. ya más futura, según yo de Freud, que hay una energía que no se agota y hay una energía que sí se agota. Aquí yo creo que Hay se... dos tipos de energía. O Ajá. sea, la del sistema nervioso se agota, o sea, la Así es. voluntad, Sí, sí. esa parte, la consciente se agota, la que no se agota es la de los estímulos que te van llegando, o sea, tú no apagas tu cabeza, siguen llegando estímulos aunque estés dormido, y eso es inagotable. Entonces, imagínate, o sea, tenemos una que sí es finita, que tiene un fin, y otra que es infinita y estás en esa, Sí, 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 sí. en algunos puntos obviamente vas a perder. ¿Por qué? Porque este agotamiento ya te lleva, a, por decirlo de alguna manera, bajar tus defensas y sale el tic, sale el lapsus, sale el... Exacto. Sí, esto donde dijiste salen, existen bases materiales de las representaciones, Exactamente. donde salen los tics, ¿no? Ahora, aquí, y aquí ya no lo menciona ahí, pero dice que hay una conciencia primaria. Por eso te acuerdas hace rato te dije es que no necesariamente la conciencia es la conciencia, porque aparte la Será, definición de conciencia aquí ya dice hay una primaria, y si hay una primaria, por lo menos hay una secundaria, por lo menos. hasta donde yo tengo entendido, Freud, pues ya vemos que a partir de estos textos, pero o sea, sí maneja varios textos donde habla de, hay dos tipos de conciencia. Ajá. O sea, hay una conciencia y una doble conciencia, por así. ¿Por qué? Porque todavía no tienen nombre tal cual. O sea, esto de Así. consciente, preconsciente, inconsciente, yo, ellos, bla, 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 todavía no existe en el sentido escrito, representativo. Entonces, pues ya nos empieza a decir, pues hay una conciencia primaria y si hay un uno, Hay un es que dos, hay al un menos un cero, dos, o hay un dos, al o hay menos hay un un... dos. Pero estamos hablando ahorita ya. de conciencia, que es diferente de inconsciencia. Ajá. Y es que Ajá. todavía no he dicho tal cual inconsciencia, está diciendo, pues ahí se cansa la conciencia y entonces de esto, lo otro, o sea, ya te está queriendo decir, si hay una primaria, hay otra, Hay otra que seguramente después se sugiere la existencia de un yo normal. de un yo normal, exactamente. No lo Y define. fíjate que te- cuando estabas hablando más arriba, más arriba, Ajá. donde pusiste el diagrama de mecanismo, Ajá. esa te iba a decir, tiene sentido que haya un yo normal o una conciencia normal según estas ideas de Freud. Ajá. ¿Por qué? Porque si hay un aparato psíquico, quitemos la palabra psíquico. Si hay un aparato, el aparato tiene que funcionar de una manera Sí, que sí. tiene que ser la norma, que tiene que ser, esto es lo óptimo para que funcione. Ujú. Entonces, si hay un aparato tal cual, tiene que haber uno bueno y uno que no está funcionando al 100, por así decirlo. O fíjate, sí tienes razón, hay un aparato, un mecanismo que debe de funcionar. Y el que Cuando, no funciona, pues va a cuando, ser el, cuando empieza a no funcionar, ya no es es, normal. ya no es normal. Así es. Y eso lo pensé cuando pusiste el dibujito. Mira, es cierto, sí, tiene lógica. Si hay un aparato, tiene que haber un aparato que sirve y un aparato que no sirve. O Ujú. no que no sirva, pero no está Que no funcionando en todas funciona sus como debe de ser. capacidades. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, bajo esa lógica tiene que haber uno normal y uno no normal. Así es. Ya no estoy diciendo que lo normal es lo bueno y lo no normal es lo malo. Simple y No, no, no. Hay sencillamente, uno que funciona si y hay un otro que no aparato, funciona. si hay un aparato, es que tiene que haber uno que funciona y otro que no está funcionando igual. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Pues tiene Y sentido que está sugiriendo, hay un yo normal. un yo que tiene ¿Cómo una... es? ¿Quién sabe? Pero hay uno que es No, normal. no, pero sí, pero fíjate, con lo que has de decir.
Hay un normal, y sí me gustaría anotarlo aquí, que es decir, que tiene Ciertas capacidades. un mecanismo funcional. Ajá. Y justo es eso, que funciona. Sí, ese es, por ahí hay una sospecha que es lo que quiere decir Freud con yo normal. Aquí estas representaciones penosas, contrastantes, dejé la palabra grande porque que la conciencia normal, otra vez vuelvo a mencionar conciencia Sí, normal, sí. inhibe Inhibe. y rechaza en la predisposición estética, haya en el camino hacia la inervación corporal. Es decir, una persona que está sana, tiene una conciencia normal, las inhibe y las rechaza esas representaciones. Es que el problema no es que haya representaciones penosas, Eh, todos vamos a tener Todas tenemos, representaciones penosas. exacto. Lo que hace que la conciencia sea normal o no es si le haces caso a la representación, o más bien, no si le haces caso, cuánto caso le haces a esas representaciones. Así es. Y esta representación normal, acuérdate que habíamos visto que es una conciencia, Funcional. aparte funcional, vigorosa. Ujú. Tiene vigor, tiene fuerza, ¿no? Tiene cierta fuerza, cierta presencia, Para inhibir y puede inhibir. exacto. Por el contrario, vigorosa, a dejar aquí, ahí está. Entonces aquí, ¿sabes qué me faltó? Coma o punto y coma. En la Sí. predisposición histérica hay en el camino hacia la inervación corporal. Dice, ¿sabes qué? Aquí estamos hablando de una voluntad débil, ¿no? Ujú. Una conciencia débil. Fíjate que esto apenas salió, no lo había observado, pero ya de platicarlo, de Sí, pronto van saliendo cosas interesantes. Hay en el exactamente. camino hacia una inervación un ¿Corporal? corporal, así es. Las representaciones representantes focadas a consecuencia de una voluntad contraria se transponen en acción, es decir, se inervan cuando la Ujú. persona cae presa del agotamiento histérico. Entonces, aquí otra vez viene la palabra agotamiento y, Fíjate que me gusta ese contraste entre vigoroso y agotamiento porque a lo mejor no se trata de que no tengas una conciencia normal, ya estás cansado, ajá, ya, ya se te acabó esa fuerza por el momento, tienes que recargar, ahí está, ¿no? Pero estamos hablando de un agotamiento nervioso histérico. claro. Ujú, Esto obviamente entre paréntesis es nuestras conjeturas. Ajá. ujú. La histeria debe a ese salir, esto me encantó, la histeria debe a ese salir a la luz. Esto La lo, voluntad contraria. ajá, la voluntad, el sesgo demoníaco se exterioriza, aquí va Ujú. coma, el sesgo demoníaco se exterioriza en hacer lo contrario a lo que se le pide. Estas son palabras de Freud, ¿eh? Y es que la histeria no es la lucha psíquica interna contra eso, es contra ese sesgo demoníaco. La histeria es ya Cuando sale, cuando sí, sale a la luz, cuando ya hay una representación afuera. La ajá, lucha interna que tienes en la cabeza, todos tenemos una lucha interna. ajá. Ya es histeria cuando sale, cuando ya sobrepasó tus defensas, ya sobrepasó Cuando tu estás fuerza de débil, voluntad cuando tienes y una sale. conciencia débil, Ajá. ajá, si tienes una conciencia fuerte, Pero me los gusta decir rechazas, no los cuando dejes salir. sobrepasa. Ajá, Me gusta decir cuando sobrepasa porque a veces no se trata siempre de que sea débil. A veces que ya es demasiado el estímulo. Ya es tan fuerte que sobrepasó tu propia fuerza. sí, pero sí, entonces Es más fuerte que tu voluntad. me gustó eso, ajá, porque puede ser que sí la tengas fuerte, pero no tan fuerte, ¿no? O sea, no es débil, pero no es Pero tan tampoco. fuerte. No Y es es que tan fuerte. hay de situaciones a situaciones Sí, sí, también. sí, sí, O sea, sí, hay personas que la idea. dices, tienen nervios de acero porque les pasa esto, lo otro, bla, 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 y ni se inmutan. Así es. Bueno, es una conciencia súper, súper fuerte, según esta definición de Freud. Ajá, ajá. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante. Debe, la histeria debe Debes salir. a ese salir, Ujú. a la luz. Aquí lo voy a poner otra vez aquí. Mientras no sale a la luz, no es histeria. Puede Ah, ser cualquier otra cosa. Ya después le ponemos nombre, pero histeria no es. la, Tiene la que pre- salir para ser. la pregunta es, ¿dónde se guarda? ¿Y por qué se guarda? Sí, sí, sí.
ahí está lo interesante. ¿Dónde se guarda y por qué se guarda? Ahora nos lo va a contar Freud adelante. Y si es que realmente se guarda. No, no, sí se guarda, sí se guarda. Sí, deja ver si está, bueno, whatever acá, ¿no? Porque en esto no lo tenía preparado. Aquí está. La perversión histérica del carácter. Otra vez, la palabra perversión histérica del carácter. Esta cosquilla de hacer lo malo, de tener que enfermarse cuando lo que más se desea es la salud. Exacto. Fíjate, esa es la perversión, la alteración. Fíjate, Sí, aquí le llama perversión histérica, pero quitámosle un poquito la de histeria. Prácticamente es hacer aquello que no se debe de hacer, sí. que no Me se da considera. mucha risa porque la imagen que tenemos ahorita, cuando dices es que él es pervertido, es que Jorge es bien pervertido. No tiene nada que ver La con la perversión definición, sexual, ¿no? ajá, normalmente lo asociamos a la perversión sexual y no tiene nada que ver con la perversión que, Bueno, sí tiene algo que ver porque no pero está como, pero ajá, es muy ajá. específico, Sí, o pero sea, la perversión es mucho más general que la sexual. cuando yo digo Jorge puede ser muy pervertido, no necesariamente tendría que ver con la sexual. No, no necesariamente, no. Aquí lo estamos, tiene que ver con un comportamiento no normal, ¿no? Ajá. Un funcionamiento Pero social. bueno, eso ya es lo que pasa cuando el lenguaje cambia. O sea, O, co- se empieza no, no, o más bien cuando se utiliza de cuando se ciertas utiliza de maneras. forma popular sin conocer, ajá. O más bien es el lenguaje popular y yo me imagino que las personas que están en las áreas de estudio han de utilizar bien la palabra, ¿no? Pues Es, es que ajá. ya hay veces que te tienes que adaptar también a la parte popular, porque imagínate que yo vaya por la vida diciendo, no, es que o sea, eres pervertido, No, pero ¿qué tiene que ver eso? lo que No entiendo por no, qué. no, no. Ajá. Lo que tendrías que hacer, pues nada más platicar estos temas con quien tengas que platicarlos, puede ser otra, ¿no? Entonces se empieza a cambiar y a evolucionar, a buscar otras palabras que se adecúen. Sí, Algunas se podrán, otras no. así es. Ahora, una representación normal inhibe los designios de una voluntad contraria. Ujú, Esto es lo que hemos dicho. Existen designios de voluntad contraria que se mantienen. Aquí es donde se acumulan en una suerte de reino de las sombras. Ah, está precioso. ¿Dónde se mantiene y dónde se acumula? En en el el reino de reino las de las sombras. sombras. Esto me encantó porque parece ser que uno de sus discípulos de Freud habla sobre esto, ¿no? Ujú. Sobre las sombras. Hasta que sale a la luz como espectros y se apoderan del cuerpo que estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Justo por eso te decía, ¿y será que sí se guardan? No, pues aquí dice que sí se guardan y se acumulan. Pero esa es la duda, ¿será que sí se guardan? Porque si salen a la luz, ¿qué tan bien guardado estaba? Mira, O sea, estaba a la mano dentro de lo que cabe. yo estuve pensando en un caso sobre porque, y que tenía que ver con un ejemplo, otro caso que menciona Freud de un hombre adulto que tenía otro tic que de pronto decía María, ¿no? Ujú, María, estaba hablando como tú y yo, María. Tú vas, oye, pues ¿por qué? ujú. ¿A quién le gritas? No, pues a nadie, es un tic que tengo. Es un tic que tengo, muy O sea, específico, pero es un tic. atrás de la hipnosis, él investigó que cuando era joven, cuando estudiaba, conoció a Ujú, una chica que se llamaba María y pues él tenía un deseo. sí, Fíjate que aquí estoy, son una de las palabras que utiliza deseo. Entonces tenía ese deseo y ese deseo no lo pudo contener, tuvo una conciencia sí. débil. Ujú. Ajá, no, este deseo era más O un fuerte. deseo demasiado grande. Ajá, sí, era más fuerte que su conciencia vigorosa. Ajá, entonces no lo pudo contener y se tuvo una manifestación corporal, Ujú. ¿Qué es el tic? que es el tic. María, ajá. Entonces, este es uno de los ejemplos que él menciona. Él a lo que llama, a lo mejor le puse deseo, pero Freud le dice, se dio a su pasión. Sí. Había una pasión ahí, había un deseo, había una pasión a la cual el hombre se dio. A lo mejor no pudo ceder, o sea,
de que la mujer le haya hecho caso, pero lo pudo materializar con mencionar su nombre. Y Ahora, justo te decía, o sea, ahora tomando esto, ese, ajá, pero para allá voy. Esto lo guardó mucho tiempo, porque desde su juventud hasta su adultez tenía el tic. sí, Ese deseo no lo mantuvo vivo. A lo mejor no se eso guarda. es lo que me refiero, lo mantuvo vivo Ajá, porque digo, era pero ¿dónde lo de mantiene la- vivo? En algún lugar, en algún lugar. en algún lugar. Entonces sí lo guarda. Es que eso es lo que Bueno, a lo no, mejor es no, lenguaje, a lo mejor creo es lenguaje, que a mí no me gusta la palabra guardar, lo porque mantuvo vivo. fíjate, porque ahorita que mis papás estaban cambiando de casa, Ujú, te vas dando cuenta qué cosas tienen guardadas y que ya no salen. Entonces, en el cuarto de atrás, que esto, que el otro, fíjate que estaba los trabajos de la primaria de los hijos, imagínate, y estaba guardado. Pero también tengo guardado, por ejemplo, aquí a mi mano derecha, ciertos libros. ujú, ujú. No de Los la. dos están guardados, pero qué tan guardado está que lo puedo agarrar aquí. Mientras que el otro está, no nos dimos cuenta en años hasta que se tuvieron que cambiar de casa. Mira, todo lo que estás diciendo es que en la conciencia Exactamente, hay espacios, ¿no? Unos que están exactamente. cerca y otros que están lejos. Entonces nos podemos mover a través de esos espacios. Fíjate qué bonito. Eso era lo que, por eso te decía, qué tan guardados Ya están. te, No estoy diciendo que no están de todo guardados, pero qué tan guardados hasta que puedo acceder fácil o que de plano no puedo acceder a él. están en otro espacio psíquico, Ujú, ¿vale? Están en otro espacio psíquico. Ahora, aquí también, me interesa mucho porque él menciona que el suceso, el sujeto adulto, lo mantuvo en secreto. sí. Como nunca lo dijo, bueno, secreto supuestamente, porque sí lo dijo con el tic, pero nunca dijo el motivo. Ajá, es exacto, es decir, Como no hay, lo quería mantener en secreto, salía. salía de alguna forma, es más fuerte ese deseo, Esa esa voluntad voluntad, contraria. ajá, es la Yo lo voluntad. quiero mantener en secreto. María. Ajá, yo lo quiero mantener, pero no puedo. La voluntad contraria. Justamente a Sí, eso es la voluntad contraria. exactamente. Pero fíjate que hay algo muy interesante. Está el secreto Ujú, de un suceso que es más, que el suceso es más fuerte que su voluntad del individuo, ujú, y ese suceso no lo quiere sacar, pero lo saca, ¿no? sí. Así es. Y el último caso que habla acerca de una persona que decía palabras obscenas, ¿no? Ujú, Coprolalia. Ajá, entonces aquí también pasa lo mismo, había un secreto, según él, ujú, y ese secreto, si no, bueno, a lo que voy, porque desearía repetir lo que dije hace rato, pero a lo que voy, la idea central que a mí me gustaría después ya indagar más es, aparte del mecanismo psíquico, ¿existe otro mecanismo o es parte del mismo mecanismo donde hay una representación? Hay un suceso en la realidad que se representa, ajá. ujú, Esa representación uno no la quiere sacar, no la quiere dar a conocer, por eso ujú, se convierte en secreto. Y como es más fuerte ese impulso, ese deseo, esa pasión, se manifiesta de una forma corporal que ujú. nosotros no queremos. Sí, Ahí está la perversión. sí, sí, Eso, dentro de ese mecanismo también sucede esto que te acabo de mencionar. sí. Bueno, aquí hay que Entonces, hacerle una reconoción a flaticon.com porque de ahí saqué los iconos y para ya. poderlos usar dicen, me tienes que nombrar, pues ahí está, ¿no? Estás nombrado. Ahí está, ya si me revisa y, oh, estás usando, sí, pero ahí en tus políticas dice que te tengo que nombrar y ya con eso la libré. No te tengo que pagar derechos ni nada. Fíjate que todos o sea, los casos que vimos son varios, pero creo que era para que, o sea, queriéndonos enseñar el mecanismo. Ujú, Entonces yo creo que ya ahondar más en estos casos o algo, creo que no vale tanto la pena. ¿Por qué? Porque ya vimos el mecanismo, incluso en el último ya. Este es el mecanismo.
Ahí está. Sí, sí, sí. Todo lo que dijimos es justamente para ver el mecanismo y unos ejemplos donde ese mecanismo funciona. Así es. Entonces, Ajá. pues bueno, no sé si tú tengas algo más que agregar. No, no, hubiésemos querido alcanzar el otro estudio, pero ¿te acuerdas que dije que dividirlo en dos? Porque justamente este estaba, Sí, y yo lo resumí, pero obviamente tiene algunos detalles todavía más finos, pero sí está complejo esta segunda parte. sí, 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 Ah, sí, sí, sí. sí, pero ya ahora sí, según yo, elucidamos en algún grado, Lo que este, teníamos que, sí, sí. así es. Pues no, ya dejamos para la siguiente sesión ¿cómo se llama? El prólogo a las notas de la traducción de Charcot, ¿no? Sí, Creo sí, que eso es lo que sigue. sí, es lo que sigue. Ya se envió ahí ¿cómo se llama? El El texto. archivo. Ajá. Oye, me da mucha risa que los últimos hemos dicho, son 15 páginas, sí podemos con los dos, pero son 15 páginas bien pesaditas. Sí, no, ya por eso nos vamos a ir un poco más con cuidado, ¿no? Porque sí está, Y bueno, es que los primeros textos fueron reseñas, fueron este, opiniones, cositas así de Freud. Ahorita ya es más material, de él, ¿no? ya son ideas, ya no es, sí, este libro me gustó mucho porque puedo ver que... Sí, sí, no, sí, sí, ahorita esperemos que más adelante por lo menos nos toque un esfuerzo para los siguientes textos y después más adelante que eso nos ayude para entender de forma más clara, profunda y con menos esfuerzo, esperemos, los Nos siguientes vamos textos acostumbrando al lenguaje, a sus ideas. a sus ideas, a N cantidad de cosas, ¿verdad? Así es. Pues sí, yo hasta aquí llego, ya después abordamos, pues ya son las 10 prácticamente. Sí, Y muchas gracias porque sí hay personas que nos ven, ¿eh? O sea, increíblemente nos ven. Increíblemente digo, porque aparte de que no somos expertos, obviamente, ¿quién va a escuchar a dos personas que no son expertas? Que emitimos comentarios que quizás estén mal y que aún así nos vean, y esto es para agradecerse, ¿no? claro. Sí, porque aparte no son clases, yo lo veo así, No, es una plática. es una plática que va a llegar de una lectura que hicimos y obviamente una persona especializada en eso nos puede corregir y tendría todo el Sí, derecho de hacerlo, pero bueno, estamos haciendo este esfuerzo eh, porque es un buen ejercicio, ¿no? sí, Para entender, para disfrutar. Finalmente, yo lo disfruto mucho. O sea, más que sí, mi ganancia es disfrutar la lectura y comentarla. Es cuando uno toma sus cervezas y disfruta, yo con eso también disfruto. sí, bastantito. Así es. Pues muchas gracias, desconocidos del Internet. Nos vemos pronto en la siguiente lectura.